Esto es lo que tienes que saber hoy para ser parte de la industria del mañana. Acompáñanos a descubrir las noticias, oportunidades y exclusivas que te enlazan al porvenir de la industria y sus sectores en México y en el mundo. Bienvenido a Tu Enlace en la Industria, el podcast de Clúster Industrial. Hola, estimado escucha y lector de Clúster Industrial. Bienvenido a la segunda temporada de Tu Enlace en la Industria, el podcast de Clúster Industrial. Durante esta temporada incursionaremos en nuevos sectores industriales como el aeroespacial, médico, farmacéutico, electrodoméstico, energético y más. Te invitamos a este primer episodio, que es una entrevista realizada con Alejandro Veraza, director general del Clúster Automotriz de San Luis Potosí, y su nuevo presidente, Marek Meister. Esta entrevista doble fue realizada por tu servidor, Adrián Martínez, editor de Clúster Industrial, y Ricardo Vivero, director general de Clúster Industrial. Adelante. Y pues bueno, antes que nada, darles la bienvenida nuevamente al espacio de Clúster Industrial. Y pues quisiéramos comenzar con preguntar a Alejandro directamente, director general del Clúster Automotriz de San Luis Potosí. Pues bueno, acabamos de prácticamente de vivir un cierre de año 2020 sumamente distinto, raro, fuera de lo común, y hemos iniciado un año 2021 creo que con un poco más de esperanza de que el año sea distinto, y quisiéramos pues bueno conocer un poco, acaban de realizar una asamblea general con sus asociados y con el comité, y pues bueno, saber qué temas, qué proyectos, o sobre todo, cuáles los principales puntos que se pudieron abarcar en esta asamblea del 2021, y bueno, pues también los nuevos nombramientos que se están realizando internamente. Adelante, Alejandro. Definitivamente, Ricardo, estamos cerrando un año muy sorpresivo que tuvo muchísimo impacto tanto en los distintos países como en las distintas industrias a nivel mundial, y la industria automotriz no fue ni la excepción, y no fue de las menos afectadas, sino fue de las más afectadas. Se han perdido ventas a nivel mundial de alrededor 20-25%, algunos países lo han sufrido más que otros. Y México, por estar en el área, en la región Norteamérica, bueno, pues tiene la afectación mayor por las ventas en Norteamérica, pero también las ventas en otros países que significaban exportaciones previas de México como autos o como autopartes hacia algunos otros países, pues también se vieron afectadas. La región del Bajío, y en específico San Luis Potosí, pues tuvo ciertas afectaciones. La parte positiva es que la recuperación, al menos en San Luis Potosí y en el Bajío, ha sido satisfactoria. No hemos llegado a los niveles, y no llegaremos en este año a los niveles que conocíamos en el 2018, pero definitivamente la recuperación se está dando paulatinamente. Si bien el año pasado nos dio muchísimas sorpresas a todos, nos hizo trabajar y ver la vida desde otro ángulo y poder tener algunas otras herramientas y armas tan comunes ahora como son las videoconferencias, los webinars, y tal vez iremos aprendiendo más de nuevas herramientas para subsistir. Ahora, la industria per se sigue siendo la misma, o sea, no estamos imprimiendo en 3 dimensiones todo, o sea, el automóvil necesita partes sólidas, partes metalmecánicas y partes electrónicas y de plástico. Bueno, eso va a continuar. El cómo continúe y el qué tanto podamos recuperar los niveles productivos anteriores, ese va a ser el reto. Y por ese reto, bueno, pues el clúster estará abogando por tener tanto capacitación como temas de interés en la plataforma del 2021, y en la asamblea vimos ese tema. También vimos el tema de poder atraer a más empresas automotrices. Nos interesa mucho el nivel de Tier 2 y Tier 3, que son los segundos y terceros niveles de proveeduría, porque sentimos que ahí hay muchísima afectación en el 2020 y que todavía no han podido, sobre todo los del nivel 3, no han podido
resurgir del problema. Ahora, hay muchas oportunidades. El TEMEC le está brindando muchísimas oportunidades a esas dos plataformas, digamos, del Tier 3 y el Tier 2, porque de alguna manera toda la proveeduría que viene de otros continentes se está restringiendo y poco a poco va a ir incrementando el valor del contenido regional y eso nos permitirá producir más en Norteamérica. Recordemos que en Norteamérica va desde Alaska hasta Quintana Roo y que en toda esa región hay oportunidades. Damos la bienvenida a Marek. Marek nos está apoyando en el rol de presidente del clúster automotriz. Dimos las gracias por la gran participación al señor Günther Daut. Él se jubiló de Bosch después de muchísimos años de estar como vicepresidente y por lo mismo él ya se va a dedicar a una vida mucho más atractiva y pues dejó también el rol de ser el presidente del clúster automotriz después de 4 años de habernos impulsado como consejero y 1 año adicional como presidente. Günther fue de mucho valor para el clúster. Tenemos la nueva perspectiva. Marek es una persona que es más reciente en San Luis Potosí, no así en México, porque ya lleva muchos años de ser México-alemán, en ese orden yo creo, o yo creo que ya en ese orden. Y bueno, pues bienvenido Marek y estaremos colaborando muy de cerca con él y esperemos tener ahora un enfoque un poco más financiero de acuerdo al rol que él lleva en Forward. Gracias Ricardo, gracias Alejandro por esta presentación también. Pues también para darle la bienvenida desde Clúster Industrial, por supuesto a Marek. Esperamos que tenga un gran rol en el clúster automotriz de San Luis Potosí como presidente, que justo apenas hace unos días, el 5 de febrero, fue el nombramiento, ¿no? Entonces, quisiera aprovechar para darle la bienvenida a Marek a esta conversación y también preguntarle cuál sería la visión como nuevo presidente del clúster para este 2021. Muchas gracias. En primer lugar, agradezco mi nombramiento para esta posición clave dentro del clúster automotriz de San Luis Potosí y la confianza que me otorgan por ser parte del motor de crecimiento de nuestra asociación. No soy tan nuevo aquí en la zona industrial de San Luis Potosí, ya cuento más de 9 años laborando aquí para la industria automotriz y anteriormente estaba otros 9 años aquí prestando servicios logísticos para la industria automotriz en todo México. Esa experiencia me deja bien claro cuáles son las necesidades que un clúster automotriz tiene para satisfacer las necesidades de nuestros valiosos miembros. Entendemos a la industria automotriz como la cadena integrada desde las armadoras de vehículos hasta los proveedores de primero, segundo y tercer nivel, mejor conocidos como Tier 1, Tier 2 y Tier 3, así como las empresas de soporte a la industria automotriz, como las empresas de servicio, de logística y de consultoría. El clúster automotriz cuenta con una misión: desarrollar y fortalecer la industria automotriz en la región a través del ecosistema de alta tecnología en San Luis Potosí. ¿Cómo lo queremos lograr? Con la vinculación, colaboración y sinergia entre gobierno, academia y empresas. Siendo el presidente del clúster automotriz San Luis Potosí, mi función principal es facilitar un ambiente que permite la inclusión de más empresas de la industria automotriz en el clúster, creando sinergias y economías de escala. Por eso, es importante seguir ofreciendo soluciones y capacitaciones para asuntos relevantes, tanto para empresas pequeñas, medianas y grandes de nuestro sector, como lo hemos hecho en el pasado. Por ejemplo, capacitando en temas críticos como la implementación de medidas de seguridad ante la pandemia causada por el SARS-CoV-19 o la entrada en vigor del nuevo Tratado Libre de Comercio TEMEC o en la capacitación de mandos medios, entre otros. Mi visión es que un clúster automotriz fuerte contribuya al crecimiento sostenible de San Luis Potosí y de México.
Excelente, muchísimas gracias, Marek, por iniciar esta conversación con esta visión tan importante para el clúster y para toda la región y en circunstancias también tan complicadas, pero tan prometedoras para un futuro. También vienen muchas oportunidades, como bien mencionas, con el TEMEC. Y bueno, seguiremos hablando de este tema en esta conversación. Adelante, Ricardo. Muchas gracias, Adrián. Y sí, justamente siguiendo la conversación que nos brinda Marek, yo quisiera regresar un poco con Alejandro en el aspecto de uno de los lemas o el lema principal del clúster es colaborar o colaboramos para competir. Y esto al final de cuentas, como bien dice Marek y como nos lo han resaltado en diversas ocasiones, tiene una visión no solamente estatal, sino tiene que tener una visión a nivel regional, a un nivel ecosistema regional y nacional. Sin lugar a dudas, hoy más que nunca, una de las razones es que el TEMEC está uniendo a distintas regiones en donde al final la industria automotriz es de México y no como tal únicamente de un estado en particular. ¿Qué nos pudieras comentar acerca de esto, Alejandro? El lema es intencionado para dar a entender que mientras colaboremos, y la colaboración implica 4 ejes. Antes eran 3, ahora son 4. El primero es definitivamente la empresa, la industria en sí, que es el corazón del clúster y de las metas y la visión, la estrategia del clúster. El otro eje muy importante es el académico, o sea, toda la estructura que hay en San Luis y tal vez ya en la región Bajío, en cuestiones de enseñanza a nivel técnico y a nivel profesional. Tenemos muchas instituciones en San Luis Potosí, pero también hay instituciones y aún más los programas de aprendizaje dual que ofrecen empresas a nivel automotriz. La tercera es definitivamente el gobierno. Hemos tenido muy buen apoyo. Quiero resaltar que el año anterior, durante la crisis pandémica, tuvimos mucho apoyo de la Secretaría de Desarrollo Económico y de la Secretaría del Trabajo en San Luis Potosí, y ambos secretarios estuvieron siempre al tanto y siempre soportando no nada más el retorno, pero la recuperación de la industria. Así es que gracias a los licenciados Gustavo Puente y Manuel Lozano por esta participación continua. Pero ahora viene el cuarto eje, que como lo dices, es un eje regional. Y yo ya me extendería más allá del Bajío. Yo creo que ya con la red de clústeres, esta colaboración que tenemos entre 11 estados, pues prácticamente estamos colaborando desde Puebla hasta Chihuahua y a lo largo de todo el eje automotriz de México. Entonces, somos 11 estados que estamos continuamente viendo cuáles son las mejores prácticas, los problemas, las soluciones que se dan en las distintas regiones automotrices de México. Y esta colaboración que tenemos en los 4 ejes, pues prácticamente es para que compitamos mejor, no entre nosotros, sino de nosotros hacia otros mercados, vaya, porque obviamente cualquier, y lo vemos ahora, ¿no? Con el tema de los semiconductores, cualquier productor de autos puede ir a buscar semiconductores a cualquier parte del mundo. Bueno, pues también eso pasa con México, y cuando no tenemos ciertas competencias, pues tenemos que buscarlas y tenemos que colaborar para buscar esas competencias. Esa es la intención del lema del clúster automotriz. Gracias, Alejandro. Ahorita acabas de comentar un tema muy importante que justamente me gustaría darle continuidad a esta respuesta. Pero bueno, importante el tener esta visión que el clúster no solamente lo hace por sí para el estado de San Luis, sino que evidentemente ya se está visualizando desde hace algunos años en pro de la industria automotriz en México. ¿No es así, Adrián? Sí, Ricardo, y qué bueno que tocan este tema de los semiconductores porque va a seguir impactando todavía un tiempo. Es una demanda que es muy difícil de suplir. La gente piensa que al ser partes tan pequeñas podrían generarse muy, muy rápidamente, y en realidad es un proceso muy complicado que lleva tiempo, que son fábricas muy, muy costosas, que sobre todo están en Asia.
Y además se juntó esto con la situación del desabasto de gas natural, ¿no? Con la situación de los apagones. Entonces, quisiera continuar contigo, Alejandro, en este tema. ¿Qué acciones emergentes, porque al final son temas delicados, pero emergentes, está tomando el clúster para apoyar a sus asociados ante, pues, estas amenazas, ¿no? Amenazas que finalmente son paros de producción y que quizás podrían seguirse dando? Bueno, el clúster al nivel de autoridad y al nivel de influencia que tenemos, no podemos decidir en lo que haga una empresa como General Motors o BMW. Eso será decisión de cada una de las empresas. Tanto que, por ejemplo, General Motors decide parar 3 plantas, una en Canadá, una en San Luis, bueno, una en México y una en Estados Unidos. Y la de México tocó ser la de San Luis Potosí. General Motors tiene bastantes plantas en México. Y bueno, la cuestión es, hay cierta cantidad de semiconductores disponible para cierto o ciertas aplicaciones del auto. ¿Cuál es aquel auto donde podemos dejar de producir el modelo sin impactar a todas las plantas? Y entonces la decisión es más corporativa, es más decidir cuál es aquel auto, aquella planta que produce tal vez el auto, que pueden ellos tener un poco de suspensión en las ventas sin afectar a todos los modelos y a todas las plantas de la región. Ellos toman una decisión, BMW toma otra, y claro, el clúster no puede incidir en esas decisiones. Lo que el clúster puede hacer es ver cómo se puede manejar mejor el impacto tanto del recurso humano como de la dispersión de componentes. Ahora, por otra parte, eso levanta antenas para decir, bueno, ¿qué tanto podría en un futuro cercano México producir cierto nivel de semiconductores en ciertas áreas para poder, es más, qué tanto podríamos suplir la industria de la computación desde México para que impacte menos en la industria automotriz? Por ejemplo, ¿no? O sea, no estamos viendo nada más hacia adentro, sino también hay que ver hacia afuera. El tema de los semiconductores se dio principalmente porque hubo muchas más tanto computadoras como sistemas de telefonía, sistemas de comunicación, pero también electrodomésticos producidos a finales del año pasado, en el segundo semestre. Eso jaló mucho más semiconductores a esas industrias. Perfecto. México puede, no puede, ¿qué es lo que debe hacer en cuestiones de semiconductores? Creo que un tema más grave para México es el tema de la energía, mucho más grave, porque eso no nada más impacta a la industria automotriz, impacta a todas las industrias. Yo me imagino la industria del acero, por ejemplo, toda la afectación que pudo haber tenido. Entonces, ahí es sí hacer incisión en el gobierno federal. Hay asociaciones que están relacionadas con los clústeres automotrices, el caso nuestro, en las que estas asociaciones tienen contacto directo con las secretarías federales, tanto la de Economía como la de Trabajo como la de Energía, y ahí sí debemos hacer incisión para que las secretarías federales tomen una mayor previsión de todo el requerimiento energético que hay en México. Me preguntaban de una revista qué tanto o qué opinamos nosotros al respecto en la industria automotriz. Bueno, pues lo que opinamos es que se deben conocer mucho mejor los requerimientos energéticos del país y tener una buena fuente de estos requerimientos y tener alternativas. Si no puedo surtir del proveedor A de energía, pues tengo el proveedor B, ¿no? Eso es lo que sí podemos hacer y de hecho se está haciendo. Excelente, Alejandro. Muchas gracias por esta respuesta. Y regresando un poquito al tema de inversiones, porque como tú lo dices, esto abre muchas posibilidades para inversiones, tanto en el sentido de semiconductores, de ser autosuficientes en este sentido, sería una posibilidad muy, muy interesante. Y también en la parte energética es algo que tendrá que verse. Estamos ante la posible aprobación de la ley, la reforma a la electricidad, entonces hay que estar muy atentos a ese tema y por supuesto en Clúster Industrial lo estaremos.
y estaremos preguntándoles más al respecto en otras ocasiones. Y quisiera pasar ahí con Ricardo. Creo que quieres comentarnos algo más sobre este tema tan interesante de las inversiones, ¿no? Y que podría llegar a salvar este 2021. Así es, Adrián. En mi particular punto de vista, quiero hacer mi comentario de cómo veo el panorama a pesar de un año tan complejo que tenemos en el 2020, que tuvimos en el 2020, y que pudiera verse un 2021 todavía cuesta arriba. Creo que hay grandes oportunidades en ciertas cuestiones para México y sobre todo para la industria automotriz. Aquí yo quiero conversar un poco con Marek en este aspecto, porque a pesar de que no estamos viviendo, vamos a decirlo, una circunstancia de certidumbre en la política mexicana, así lo voy a dejar sin entrar en más temas, estamos viendo nosotros que estamos, vamos a decirlo, en el día a día, en la industria, una gran necesidad, pero sobre todo un gran interés de los países y de alguna manera de países extranjeros en poder aprovechar y potencializar las inversiones en México, derivado a que principalmente el TEMEC está abriendo la puerta. Porque al final de cuentas el TEMEC le va a dar la oportunidad a las empresas que estén instaladas en México. Nos hemos tenido oportunidad incluso de conversar directamente con las embajadas de diversos países que tienen un interés muy, muy, muy grande en poder aprovechar también esas oportunidades. Entonces, yo le quisiera preguntar a Marek, con toda su experiencia y su background en la industria, que ya nos ha hecho un poco el comentario de cómo ha venido aquí colaborando con la industria en México, Marek, ¿tú qué perspectiva tienes acerca de la posición que hoy tiene México para seguir recibiendo inversiones? Por ahí se está rumorando con fuerza que San Luis está pujando, entre otros estados, por una armadora más, por otras empresas. Desde tu perspectiva, ¿crees que México hoy en la industria automotriz sigamos recibiendo inversión extranjera a pesar de todas las circunstancias, vamos a decir, volátiles? México sigue siendo un país sumamente interesante para la industria automotriz para inversión, por su ubicación, por el costo del trabajo y por su conocimiento. Solamente para unos datos históricos, en los últimos 5 años, San Luis Potosí ha concretado una inversión de $8,376,000. Pese a la pandemia y las incertidumbres económicas cuales estamos enfrentando hoy en día, ya hay 8 empresas grandes cuales anunciaron una inversión de otros $108 millones en San Luis Potosí. Estas empresas son principalmente de la industria automotriz. Estas inversiones fortalecen la importancia de la zona del Bajío y en particular de San Luis Potosí para la industria automotriz mundial, siendo un motor vital de crecimiento y un generador de miles de empleos hoy y en el futuro cercano. Entonces, San Luis Potosí y México son sumamente importantes hoy y también tienen una perspectiva al futuro para el crecimiento de la industria. Gracias, Marek. Pues bueno, continuando un poco las posibilidades de recibiendo inversiones, ¿qué opinas tú al respecto, Adrián? Bueno, son datos muy precisos los que nos da Marek, que por supuesto les estaremos dando seguimiento cada una mientras que se vayan anunciando de forma oficial cada una de estas inversiones a lo largo del año 2021 en San Luis Potosí y en toda la zona. Sabemos que vienen cosas muy interesantes. Y siguiendo esta conversación, Marek, quisiera preguntarte respecto ya al tema de proveeduría en la cadena de suministro automotriz. ¿Cuáles serían ahora las principales necesidades de proveeduría en el sector, en el estado de San Luis Potosí durante este 2021? Y como pregunta aparte, ¿cómo va el tema de los empleos? ¿Cómo se han ido recuperando los empleos en el sector después de esta caída que todos sabemos en el 2020? Bueno,
toda la industria y el crecimiento de industria es algo muy dinámico. La zona industrial en San Luis Potosí ha logrado un crecimiento extraordinario en las últimas 2 décadas, atrayendo literalmente cientos de empresas y se abrieron más y más parques industriales en San Luis Potosí y también en todo el estado. Ese crecimiento también requiere una alta dinámica por parte del gobierno, sea estatal o federal, para poder cumplir las necesidades de la industria. Digamos, en San Luis Potosí, y uno de los temas más publicados en los medios en los últimos años, realmente es la infraestructura y la necesidad de la gente de llegar a su lugar de trabajo, de llegar a la zona industrial en la capital. Por experiencia propia, en los días antes de la pandemia, prácticamente no era nada inusual tener un traslado a su centro de trabajo de 1 hora o 1 hora y media, tanto de ida como de vuelta. Ahí se nota mucho que la carretera 57 es una de las más transitadas en México, si no la más transitada. Y justamente en las horas de las mañanas, pues son críticas, o en las tardes, se convierte en un estacionamiento. Lo positivo es que en los últimos años el gobierno sí ha demostrado un interés en cambiar la situación y estaba ampliando el distribuidor Juárez con 2 nuevos brazos, está construyendo actualmente un puente sobre la vía Avenida Industrias y también el anuncio que van a construir la vía alterna hacia la zona industrial lo tomamos muy positivos. Pero también por otro lado, dentro de la zona industrial, la infraestructura cuenta con muchas ineficiencias. Por un lado, tenemos un muy mal estado de las calles que realmente conectan los diferentes parques industriales. Se cuentan muchísimos baches que realmente ponen en riesgo tanto los automóviles como las personas que transportan adentro los automóviles. Otro, si uno trabaja más tarde o en la noche, lo que a mí me pasa muy comúnmente, se nota que realmente la falta de la iluminación en las calles es un otro factor de riesgo. Riesgo tanto por materiales, por el auto y también por la seguridad de las personas que trabajan aquí. Otro tema que he enfrentado mucho en los últimos 9 años aquí es una burocracia muy inflada, muy excesiva en el caso que una empresa quiera hacer un cambio, que quiera hacer una expansión de la planta o simplemente para obtener los múltiples permisos y autorizaciones necesarias para la operación. Para la gran mayoría de las empresas internacionales en la industria automotriz, más que nada, el cumplimiento de todas las reglas y normas, tanto internas como de calidad y en especialmente de la autoridad, forman parte esencial de la visión. Y en muchos casos, la misma administración del gobierno y la falta de trámites transparentes y ágiles complica cumplir. Y esto es algo donde el gobierno realmente puede echar mano. Otro tema que ya tocó Alejandro es la necesidad de aumentar la confiabilidad del suministro de energía, tanto electricidad como de gas, como hemos experimentado en los últimos días. Estas fluctuaciones, por un lado, causan muchos retrasos en la producción y también causan una creación muy alta de desperdicio, porque material que está en el proceso y no se puede procesar al final por la falta de energía, muchas veces se echa a perder y hay que desperdiciarlo, hay que tirarlo. Por otro lado, las empresas tenemos que invertir un importe muy importante en mitigar estos riesgos por generadores de luces, para tener sitios de computación secundarias, y aquí estoy hablando de inversiones millonarias que no son productivas, que no crean más trabajos, solamente mitigan un riesgo por la falta de suministro. El clúster, en estos asuntos y muchos otros temas, nosotros, siendo fuertes, podemos colaborar de manera proactiva y cooperativa con las autoridades, ayudándoles a entender nuestras necesidades y creando un conjunto de soluciones de beneficio mutuo, fortaleciendo San Luis Potosí más para que sea un motor de crecimiento. Y hablando de empleos, este motor ya está arrancando.
En los últimos 2-3 meses, por propia experiencia y también por la experiencia que me compartieron colegas de otras empresas, ya se reanudaron las contrataciones de personal, ya estamos recuperando una buena parte de la producción que hemos perdido durante la pandemia y, francamente, la perspectiva, al menos por vista de los clientes de la mayoría de las empresas que conozco, es muy positiva. La recuperación de la economía ya ha iniciado y está creando muchos nuevos empleos de alta calidad, bien pagados aquí en la industria automotriz. Perfecto, Marek. Muchísimas gracias por esta respuesta y que nos da un poco de luz en el camino a la recuperación y de la recuperación al crecimiento, ¿no? Nuevamente, de la industria y sobre todo teniendo en cuenta estas importantes necesidades que no se pueden pasar de largo para que siga creciendo la cadena de suministro automotriz en San Luis Potosí y en todo México, ¿no? Quisiera pasar la palabra ahora a Ricardo para que podamos empezar a cerrar esta conversación. Gracias. Es muy interesante lo que nos acaba de comentar Marek, porque nos hizo visualizar ambas perspectivas. Los retos y las oportunidades que se tienen no solamente en San Luis, sino creo que, si no me dejarán mentir, esta perspectiva creo que se tiene a nivel nacional, ¿no? Creo que sabemos de qué pata cojeamos, como bien decimos los mexicanos, y creo que al final es sigue habiendo una muy buena oportunidad para poder enfatizar dónde se necesita mejorar y dónde se necesita una colaboración de todo el ecosistema, ¿no? Gobierno, las empresas, la industria, las personas mismas, que de alguna manera para seguir desarrollándose a nivel infraestructural y obviamente lo que eso conlleva en cuestión de impacto positivo. Y de igual forma, pues lo que bien nos acabas de decir, Marek, es se empieza a ver una recuperación definitivamente a comparación del último semestre del 2020 a lo que ha sido prácticamente por cerrar el primer bimestre del 2021, se ve una clara ya diferencia en dinamismo de las empresas, comienzan a recuperar sus espacios de producción, los porcentajes de producción comienzan a elevarse, se empieza también a ver el dinamismo de necesidad de proveeduría, de contratación de personas, y creo que esto seguirá siendo una constante, obviamente a un ritmo poco a poco, pero bueno, creo que es una muy buena perspectiva. Yo quisiera dejarle un tema a ambos, tanto Alex como Marek, en el sentido de ¿cuál realmente creen ustedes desde su perspectiva que vaya a ser o más bien el cierre de este año? El cierre de este año, al final de cuentas, ustedes como industria automotriz no trabajan sobre la marcha, sino ya tienen proyecciones, ya tienen visualizaciones, seguramente ya vienen montajes de nuevas plataformas, etcétera. ¿Cómo están viendo un poco esa proyección de la industria automotriz desde su conocimiento para este 2021? Y ese es el primer punto. Y el segundo punto para cerrar es dejarles en claro a la industria, no solamente en San Luis, sino a nivel nacional, de lo que está haciendo el clúster automotriz de San Luis Potosí en pro de sus asociados y de las empresas que deseen también unirse. Por ahí estamos viendo también una campaña muy importante del clúster automotriz de San Luis Potosí, de invitar a las empresas a unirse para pues continuar con los proyectos y de igual forma para pues bueno seguir fortaleciendo la industria automotriz en San Luis Potosí. Adelante. Bueno, aunque estaba transmitiendo algo de optimismo para el año 2021 acerca de la recuperación, no es tan fácil predecir qué va a pasar todo el año. Dijiste, a lo mejor no sobre la marcha, pero la realidad es algo diferente. La pandemia en sí tiene altas y bajas. Estamos entre mutantes y estamos entre vacunaciones, estamos entre productos que funcionan muy bien o a otros productos que no funcionan muy bien. A mí, personalmente, y siendo de finanzas, no quería nada mejor que una buena planeación 2021, pero de verdad tenemos que seguir conduciendo a la vista de los próximos 3 o 4 meses, donde tenemos claro cuáles son los órdenes de los clientes,
y cuál es el ambiente que está alrededor de nosotros. Por lo tanto, sí, 2021 definitivamente pinta mejor que el 2020, con más certidumbre porque conocemos más el factor más importante ahora la pandemia, pero tenemos otros factores, como hemos visto, como mencionaron, de repente una falta de energía de gas, tenemos un incremento de los precios de la materia prima, no visto anteriormente, que causa otra parte de incertidumbre, y tenemos muchas medidas políticas, como por ejemplo el paquete de economía en Estados Unidos, que están pendientes y no sabemos exactamente qué va a pasar. Sí, vemos positivos, pero, reitero, tenemos que seguir manejando a la vista. Gracias, gracias, Marek. ¿Qué opinas, Alejandro? Bueno, definitivamente va a ser un año en el que sabemos que va a haber problemas. El problema es que no sabemos qué problemas va a haber. Entonces, debemos estar preparados. Y como dice Marek, es como si fueras en una autopista, y no digo un autobahn porque puedes ir más rápido, pero en una autopista a 120 kilómetros por hora, ¿no? Cuando normalmente vas a 140 y de repente te topas con un banco de niebla. Ya no puedes seguir a 120, irás a 40, 50, si bien te va, y debes ir mucho más cauteloso. Y sales de ese banco de niebla y tienes un sol extraordinario. Y a una hora te topas con una tormenta de lluvia. Entonces, eso va a ser el 2021. Vamos a tener diversos cambios climáticos. Ya vimos el primero, cuando nunca había nevado en Texas, o al menos no en los últimos 5,000 años, ya nevó en Texas. Y a la hora de nevar, no fue nada más una nevada en el norte de Texas o en las colinas de Texas, fue una nevada que casi alcanza Brownsville, ¿no? O sea, totalmente impredecible y totalmente fuera de la normalidad. Y pues eso fue lo que afectó al abasto de gas. ¿Qué otras cosas puedan pasar? Pues los tsunamis siempre se presentan en una o en otra región, sobre todo el Pacífico. Tenemos muchos temas climáticos que pueden impactar, pero también tenemos muchos temas que son más cercanos a la industria. Demandas altas, demandas bajas. Tenemos plataformas que se han ido postergando porque evidentemente la pandemia tuvo un impacto en los proyectos de distintos clientes, distintos proveedores, y eso va postergando. Yo me he involucrado directamente mucho con proveedores de una cierta empresa, una solamente cierta empresa automotriz, que tiene continuamente problemas con sus proveedores, ¿no? Y uno podría preguntarse por qué. Bueno, pues porque hay una combinación de factores. Por una parte, una alta demanda del modelo que más se vende en Estados Unidos, y eso va de la mano con una baja proveeduría por el tema de la pandemia, por el tema... La pandemia, no nada más en México, sino en Estados Unidos también, provocó altísimos niveles de ausentismo y de rotación de personal. Eso te impacta. Entonces, tal vez tú eres proveedor del cliente A y tú no tienes problemas, pero el otro proveedor del mismo cliente A tiene problemas y va a tener que parar la producción. Y eso te va a impactar indirectamente. Y así tendrás impactos indirectos, tendrás impactos directos, tendrás impactos energéticos, tendrás impactos de proveeduría de materiales. Estábamos hablando de semiconductores. Yo no dudo que por esta baja, al menos de una semana y media, en la capacidad de energía de gas, tengamos impacto de proveeduría de acero o de piezas de forja o de piezas que requieren de gas, ¿no? Y que ese impacto nos dure 2 semanas. Entonces, ¿qué va a pasar en marzo? No sabemos. ¿Qué va a pasar en agosto? Tampoco sabemos. El chiste es que estemos preparados para lo que pueda pasar. Es como un boxeador, no sabes por dónde te va a pegar. Puedes estudiar mucho a tu oponente y puedes saber cómo vienen normalmente sus golpes, pero siempre te puede sorprender, ¿no? Entonces debemos estar preparados para esas sorpresas. Yo creo que ese es el mejor mensaje. Estate preparado para cualquier tipo de sorpresas, certifícate, entrena a tu gente. O sea, no quiere decir que si no tengo hoy energía de gas, voy a mandar a la gente a su casa. ¿En qué puedo capacitarla? Si tengo energía eléctrica para capacitar, que nada más necesito 120 volts,
¿En qué puedo capacitar? ¿Cómo puedo preparar mejor para lo que viene? ¿Ok? Gracias. Gracias. Pues creo que nos han dado una perspectiva muy, muy clara. Creo que el ejemplo que ambos pusieron, tanto Merck como Alejandro, pues fue muy claro de que al final, más allá de seguir una proyección y de seguir un escenario, pues al final estamos todavía en un año un poco distinto. Sin embargo, creo que es muy buen mensaje el que nos acaban de brindar, para que al final también toda la cadena de proveeduría y de suministro pues estén preparadas. Yo creo que al final la palabra, el prever, creo que es algo de lo cual este año, sin lugar a dudas, es el aprendizaje del 2020. En el 2020 no teníamos nadie idea en febrero todo lo que iba a venir, y a todos nos agarró con la mano en la puerta. Este año ya no nos está agarrando con la mano en la puerta, porque ya somos un poquito como al tanto, y creo que ya es más bien un tema de saber reaccionar a tiempo y saber reaccionar con los elementos que se tengan, ¿no? Por último, no sin antes concluir, ¿qué les pueden decir a las empresas de que estén interesadas en sumarse al clúster de San Luis? ¿Qué les espera? ¿Qué tipo de beneficios a esta comunidad que se ha ido consolidando en los últimos años? Y pues bueno, y darles un agradecimiento desde Clúster Industrial por haber participado en esta plática, y que seguramente estaremos conversando con ustedes muy pronto, en futuras ocasiones. Y pues bueno, agradecerles nuevamente a ustedes por haber participado. Pues mi primer mensaje y mi último mensaje del día hacia las empresas con el Clusterízate que estamos lanzando este año, prácticamente es: ve la serie Rocky. O quieres ser un boxeador que nada más entrene corriendo, o quieres tener a un muy buen coach a un lado que te esté diciendo cómo capacitarte, cómo entrenarte. El clúster es ese coach, y lo único que necesitas es escuchar lo que el benchmark de la industria automotriz en México y en Estados Unidos está haciendo. Nosotros no nada más vemos lo que se hace en México, vemos lo que se hace en Estados Unidos, y muchas veces tenemos información tanto de Europa como de Asia-Pacífico. Entonces, el clúster te brinda esa información, te brinda esas capacitaciones. Puedes hacerlo sin capacitarte, lo harás mal. Puedes hacerlo capacitándote y lo harás mejor. Gracias. Marek, ¿algún mensaje de cierre? Al final, como se dice aquí, la unión hace la fuerza. Y toda la industria automotriz tenemos intereses muy similares. Y si quieren que estos intereses sean escuchados, necesitamos unirnos, expresarnos y colaborar para obtener el mejor resultado para el crecimiento de cada una de las empresas. Y esto es finalmente uno de los temas que vamos a atacar Alejandro y yo muy fuertemente en este año. Y creo que con mucho éxito. Perfecto. Pues quiero agradecer nuevamente, ya para cerrar, concluir esta plática tan interesante, Marek Meister, nuevo presidente del Clúster Automotriz de San Luis Potosí. Bienvenido de parte de Clúster Industrial. Esta es tu casa, es tu espacio. Seguramente no será la primera vez que vamos a conversar, y espero que pronto las circunstancias nos permitan conocernos en persona. Alejandro Veraza, director general del Clúster Automotriz de San Luis, quien ya tenemos la oportunidad de platicar, de colaborar. Agradecer nuevamente el espacio. Y bueno, también a Cris Roaro, que nos ha apoyado para la gestión de esta y otro tipo de colaboraciones. Auguramos un éxito ahora con la presidencia de Marek, y sobre todo en continuar sumándonos. Nosotros somos un aliado más de este clúster, y pues estamos muy agradecidos de haberlos escuchado, y sobre todo de que podamos transmitir esta perspectiva a toda nuestra audiencia. Muchísimas gracias nuevamente. Este fue tu enlace en la industria por Clúster Industrial. Para seguir informado de lo más relevante de los sectores industriales en México, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestro sitio www.clusterindustrial.com.mx. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.